Más adelante en KTVB en español, un semi en llamas causó tráfico para los conductores esta mañana. Te contamos lo que sabemos. Y una semana diferente, pero la misma historia con aire estancado y niebla densa, pero esta vez durará menos. Esos detalles en camino. Y la olímpica Lisa Mendoza ya está peleando para su lugar en los futuros Juegos Olímpicos. Te decimos cómo está preparándose más adelante. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez. El tráfico al este del I-84 ya ha regresado a normal. Esto después de que un semi se incendió esta mañana. El semi quedó completamente envuelto en llamas. El Departamento de Bomberos de Caldwell dice que la autopista fue completamente cerrada desde la rampa de la salida 33. Eso causó retrasos para los que conducían esta mañana al este. Pero otra vez ya ha regresado a normal. No hay información sobre heridos ni qué causó el incendio, pero parece que el tráfico ya ha vuelto a la normalidad. La policía dice que un hombre está en la cárcel y acusado de homicidio vehicular después de que un automóvil se perdió un giro y aterrizó sobre el techo de una casa en Nampa. Oficiales arrestaron a Ángel Eduardo Rico, de 18 años. La policía dice que los cargos se presentaron después de que el auto viajaba por Amity Road cuando no pudo girar, se voló sobre una barrera, chocó contra la chimenea de una casa y luego aterrizó en el techo de otra. La policía de Nampa encontró a 3 personas en ese auto. Una persona falleció y otras 2 resultaron heridas, incluyendo a Rico. El pasajero delantero que falleció era José Terrán Chaparro, de 31 años. Rico fue llevado a la cárcel del condado de Cañón. Un juez de Arizona dice que Lori Vallow puede representarse contra cargos de conspiración relacionados con la muerte de su ex esposo. Ocurrió después de que se determinara competente para ser juzgada la semana pasada. Vallow ya ha sido condenada por muerte de sus hijos Tylee y JJ y la ex esposa de su marido Tammy, quien también está muerta. El año pasado fue transportada a Arizona para enfrentar más cargos. El juez le hizo a Vallow una serie de preguntas para asegurarse que entendía que tiene el mismo estándar de un abogado. Los últimos defensores públicos de Vallow se mantendrán como consejos asesores. Y en noticias nacionales, Luigi Mangione, de 26 años, ha sido acusado de asesinato en relación de la muerte del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson. Mangione fue arrestado ayer por la mañana en un restaurante McDonald's en Altoona, Pennsylvania, después de que un empleado lo reconoció. La policía dice que encontró un arma de fuego y un documento escrito a mano de Mangione que hablaba tanto de su motivación. También llevaba una identificación falsa y un pasaporte. También enfrenta varios cargos. Puedes leer la historia completa en nuestro sitio web ktvb.com/español. Y en más noticias nacionales, un panel de 3 jueces del circuito de D.C. ha decidido mantener una ley que prohíbe TikTok en los Estados Unidos si la aplicación no está vendida antes del 19 de enero. La sentencia dice que, cita, reconocemos que esta decisión tiene implicaciones significativas para TikTok y sus usuarios, y si la plataforma no se vende, el tribunal dijo que no estará disponible en los Estados Unidos, al menos por un tiempo. Los abogados de TikTok discutieron antes los jueces que la orden de vender la plataforma era inconstitucional y viola los derechos de la primera enmienda de la compañía. La compañía emitió una declaración tras la sentencia diciendo que espera que la Corte Suprema esté a su lado.
Ahora, lo que vamos a ver esta semana va a ser un cambio, pero algo similar a lo que vimos la semana pasada, pero con duración menos. Ahorita vamos a ver que esta presión alta va a continuar a dominar por lo menos hacia el miércoles, pero vamos a ver aquí, aunque no está la señal de una presión baja, esta presión baja va a ser más débil la que viene enseguida el sábado, pero eso va a empezar a venir y traernos un poco de precipitación en términos de lluvia y posiblemente un poco de nieve que puede llegar a los valles Mágico y de Tesoro, pero esto va a empezar a debilitarse mientras llegue el primer sistema débil y ya el sábado al llegar el sistema más fuerte que llega para el fin de semana. Ahora, mientras lleguemos para el jueves, vamos a seguir con un aviso de estancamiento de aire. Aunque no hemos visto que tenemos una advertencia de niebla densa, vamos a ver que eso empieza a llegar por la noche y regresa el miércoles por la mañana. Eso es algo que vamos a poner atención mientras lleguemos por las mañanas para ese viaje, si es que usted maneja en la Interestatal 84 para su viaje de trabajo. Pero ya al llegar más cerca al jueves, vamos a ver que lo que nos llega es un poco más de nubes, pero también vamos a ver que ya que lleguemos por la tarde, es posible que nos llegue un poco de esa nieve y una mezcla invernal que vamos a ver durante el día. Vamos a ver que sí vamos a ver un poco de un break que vamos a ver entre esa lluvia que viene del jueves hasta el que viene para el sábado. Y si se fija, aquí tenemos una ola de precipitación que nos va a llegar empezando el sábado y vamos a continuar a ver eso por todo el fin de semana. Y como mira ahorita, lo que estamos viendo es que este modelo en específico está viendo que va a haber nieve en casi todo el estado con una mezcla invernal que es posible, y eso se extiende hasta por lo menos la primera, por la semana que viene. Ya que lleguemos para mañana, vamos a ver que esas temperaturas empiezan bajo y vamos a empezar que mientras lleguen esos sistemas, vamos a ver que empieza a subirse la temperatura y vamos a ver eso por lo menos hasta el fin de semana. En esta edición de deportes hablamos de alguien de quien hemos hablado por semanas, el corredor de Boise State, Ashton Jeanty, y ha llegado el momento que Jeanty es uno de los 4 finalistas del trofeo Heisman. El anuncio se hizo anoche y Jeanty lidera a la nación en casi todas las estadísticas de corrida. Él lidera a la nación en arrastres, yardas por arrastre, tackles fallados forzados y yardas después del contacto y yardas de uso múltiple. Ahora, los otros finalistas incluyen el mariscal de Miami, Cam Ward, el mariscal de la Universidad de Oregon, Dylan Gabriel, y Travis Hunter de Colorado. La ceremonia del Heisman será el sábado por la noche en Nueva York. Ahora, de un atleta transicional a otro, vamos a ver que la sensación del boxeo de Caldwell, Alyssa Mendoza, no está bajando la velocidad, sino apenas va comenzando. Mendoza ahora se está preparando para defender su posición en el equipo de Estados Unidos para las Olimpiadas del 2028. Hablé con ella acerca de su tiempo en París y lo que le espera por delante. Extraordinary accomplishment for Alyssa Mendoza to reach the Olympics at age 20. Después de una carrera histórica en París este pasado verano, Alyssa Mendoza, nativa de Caldwell, está lista para volver y comenzar su viaje olímpico mucho antes que la última vez. Alyssa siempre ha sido la barra en su peso. Todas le quieren ganar y ahora con más ganas. Ella se tomó un descanso corto, pero su papá JR, o Refugio Mendoza como lo conozco yo, tenía muchas ganas de volver al ring con Alyssa el momento que regresaron a Caldwell. Hasta ahorita nunca he trabajado yo con nadie que tenga las cualidades que ella tiene. Cuando me subo allá y trabajo con ella, es un gusto. Después de un tiempo libre que incluía un viaje a Disney, I really just ate whatever I want. I rested, I slept in. I was honestly just lazy. And I came back and I was so out of shape. It was crazy. ha estado duro en el trabajo trayendo algo de experiencia de París para agregar a su ya estilo dinámico. One thing I want to be better at is I want to be better at angles. I'm a southpaw, so I should take the initiative to use my advantage and angle out of the way, catch people with combinations, get out, move, basically touch them and don't get touched.
which is basically boxing. El camino hacia los Juegos Olímpicos es notoriamente exigente, pero la dedicación de Mendoza sigue inquebrantable. I think I want to get into more hand coordination drills. I see people juggle off the wall, or tennis balls and stuff, which I'm I think that would really be good for me, benefit me. Mientras se prepara para nacionales, Mendoza se encuentra en una posición envidiable. I'm going to be the one to beat. So everybody's going to be trying their hardest to beat me. And I know that right now, so going into training and stuff, I'm really trying to push myself hard because it's I can't just assume I'm an Olympian, everyone's going to be afraid of me. It's no, I'm going to assume everybody's going to try and beat me for that reason. La experiencia y el impulso que ha ganado la ha puesto por delante de donde estaba en su campaña anterior. Sin embargo, ella es muy consciente de que ser el número 1 viene con sus propios desafíos. I've never been the number 1. I've always been having to fight the number 1, so being here is just different. El viaje hacia los Juegos Olímpicos de 2028 es largo, pero el viaje de Mendoza encarna el espíritu olímpico de perseverancia y excelencia. Con cada entrenamiento y cada competencia se acerca a representar a su país y a Caldwell por segunda vez. You look over there, oh, LeBron James, and then you look over here, oh, I just walked past Simone, and then it's even cooler to think I'm one of them, I'm one of the greatest athletes. Por ahora, su enfoque permanece en el desafío inmediato por futuro, las clasificaciones nacionales en Richmond, Virginia. One of my teammates had told me he just had won Worlds, and he says, you think it's hard now? He's wait until you're number 1. Everybody's going to be trying to chase you. Ella tiene que volver a calificar para entrar al equipo, como dicen. De aquí empieza la journey otra vez. De aquí empezamos a mirar al 2028. Y como mencionamos, Alessa se va y se dirige a Virginia el 13 de diciembre, donde ella va a pelear y va a ser la número 1 en su peso. Todos van a ir contra ella. Ella se va el 13, pero con tiempo ya creo que va a pelear como la semana, como ese viernes o ese sábado, mientras todos ya se califican y se ponen en su rango. ¿Vamos a poder ver esas peleas? Por ahorita solo me van a ver si me mandan videos o me mandan algo ya para ver cómo ella califica, porque ya después de esto ellos llegan frente a los los que juzgan quién van a entrar y entre 2 van a ocupar ese último lugar. Bueno, me habías mencionado que tuviste la oportunidad de boxear a Alessa. Sí, no la boxeé, no me dejó, me dijo que me iba a dejar derrotado y tirado por varios días, ni le intenté, pero lo que sí pude hacer es, competimos en diferentes cosas que hace ella, como cuando ella estaba pegándole con los guantes, hicimos eso y entrené con ella. Pude entrenar con ella y... ¿Vamos a poder ver esa? Sí, eso va a venir este viernes que viene, sintonízate con nosotros para el viernes que sigue. Sí, bueno, espero ver ese video, pero gracias por vernos aquí en KTVB en español. Nos vemos el viernes y ahí van a poder ver a Héctor y la pelea contra Alessa, así lo vamos a poner, ¿verdad? Mendoza contra Mendoza. Oh, ahí está. Pero para las últimas noticias y artículos locales, visite nuestro sitio web ktvb.com/español.